Vamos a leer Segunda de Reyes 2, versículos del 9 al 14. El segundo libro de Reyes, segundo. Capítulo 2, versículos del 9 al 14. Segunda de Reyes 2, 9 al 14. Dice, cuando habían pasado, esta es la historia de Elías y Eliseo, el momento en que surge Eliseo como siervo de Dios. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, escuchen bien esta palabra, que le dice Elías, que es el maestro, al discípulo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, pero la pidió, se atrevió. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, o sea, si no me vieres, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, iban ellos conversando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías, una de las dos personas que la Biblia refiere que no vieron muerte, fueron traspuestos, pasaron de esta vida a la otra, sin pasar por la muerte. El otro fue Enoc. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, lo vio. Y nunca más le vio. O sea, lo vio cuando ascendía, como le había dicho. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Es una señal de luto también. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Déjame decirle, antes de llegar allí, iban Elías y Eliseo, y Elías golpeó el río Jordán con el manto y las aguas se separaron. Ahora viene este a hacer lo mismo. Vamos a ver si Dios cumplió con su petición, ¿no? Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Pasó Eliseo. Tremenda alfombra roja, ¿verdad? Esa alfombra roja es la que yo quiero. O sea que Dios le dio, después vamos a ver, vamos a pasarle por arriba esto, pero la petición de Eliseo, del discípulo, de este gran hombre de Dios que era Elías, de este gran profeta que hizo cosas tremendas, fue, yo quiero tener, tú me inspiras muchísimo, ¿verdad? Yo he sido inspirado por tu ministerio todos estos años o todo este tiempo que he caminado a tu lado, y estoy maravillado de las cosas que Dios hace a través de ti, de cómo el poder de Dios obra a través de ti. Y entonces Elías le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga? Y dice Eliseo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Parece un poco irrespetuoso, ¿verdad? Pero a Dios a veces le gustan las personas que tienen esa audacia de ir por más. Amén, amén. Aquellas personas que tienen esa inquietud por más de Dios, por más de su presencia, por más de su poder, por ser usado. Las personas, mira, hay personas que ven en los hombres de Dios el tope, y hay otros que ven en los hombres de Dios el punto de partida. Amén. Usted puede ver, hay gente que vive fascinada con los hechos de los hombres de Dios, de la Escritura y de la vida real, pero no se atreven a tomar esa fascinación como el principio y no como la meta a llegar, porque Dios es infinito y las porciones de su espíritu para tu vida son inagotables. La capacidad de Dios de crear y de generar obras a través de una persona son infinitas. Amén. En ningún lugar en la Escritura se dice que las cosas que Dios hizo ya se quedaron allí y ya no se van a hacer más. El propio Jesús dijo
que sus discípulos harían cosas mayores que él, por cuanto él iba al Padre, él estaba en un sentido limitado. Amén. Amén. Él iba al Padre, nosotros quedábamos en esta tierra donde se necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Bien, yo he puesto como título a este mensaje, escúchame bien, desear ardientemente el poder del Espíritu Santo. Amén. La Biblia parece estimularnos a través de varios ejemplos a buscar más de su presencia. Amén. Y aquí nosotros vemos en el versículo 9 que Eliseo pide una doble porción del poder de Elías. Pero oye esto, mira, Elías manejó la naturaleza. Estoy hablando del poder de Elías, ¿no? Elías manejó la naturaleza. Elías dijo, no agua, y no llovió. Y dijo, ven el agua, y llovió. ¿Ven qué tremendo poder? Poder semejante se ha visto, yo creo que en el Señor Jesús, bueno, en Eliseo, pero fuera de eso en el poder en el Señor Jesús. El Señor Jesús también desplegó el poder, por si acaso algunos pudieran pensar, bueno, es que ese tipo de cosas no se vio en el Nuevo Testamento. Claro que sí se vio. Jesús controló la naturaleza también. Amén, amén. Jesús es el Señor de la naturaleza. Nuestro Dios es el Dios que habita en nosotros por la fe, según aquellos que nos llamamos cristianos, controla, maneja y gobierna la naturaleza, el mundo y lo que en él habitan. El Dios. Yo creo que, mire hermano, yo creo que más que nada eso tiene que ser una comprensión espiritual. Si tú no crees que Dios te puede usar para grandes cosas, difícilmente te va a usar. Si tú no lo pides, si tú no lo buscas, si tú no tienes por lo menos una santa inquietud interna por estas cosas, es muy probable que nunca tengas acceso a ellas. Eliseo no era así. Eliseo estaba viendo y observando y tomando nota y decía, yo quiero eso, pero yo quiero más. Amén. Y usted puede decir, no, pero eso es un poco, ¿cómo decir? Orgulloso, un poco prepotente de Eliseo. Pero si Eliseo lo que estás pidiendo es más de Dios, ¿a quién se le ha dicho que no busque más de Dios? ¿A quién se le ha dicho que la llenura o la plenitud de Dios tiene un límite? ¿Dónde hemos aprendido eso? Que algunas cosas eran para otra gente, para otro tiempo y para nosotros no. Por eso he puesto como título, desear ardientemente el poder del Espíritu Santo, porque él deseó ardientemente y quizás no tenía la información, la revelación y el entendimiento que nosotros teníamos, pero algo vio. Dios se mueve poderosamente a través de mi maestro y yo quiero más. Y Eliseo le Elías le dijo, cosa difícil la has pedido, pero a Dios le agradó la petición. Gloria a Dios. Y se lo concedió. Amén. Entonces, Elías manejó la naturaleza, ejecutó juicio. Ejecutó juicio. Hizo que fuego bajara del cielo. En una oportunidad ese fuego, nosotros estamos familiarizados con el momento en que él quema, fuego desciende del cielo y quema el sacrificio, pero anteriormente él había hecho descender fuego del cielo, había quemado una pila de profetas también. Pero ahí ejecuta el juicio de condenar a muerte, por llamarlo de alguna manera, aplicar la pena máxima a los falsos profetas. Y usted puede decir, bueno, pastor, eso definitivamente no existe en el Nuevo Testamento. Mire, en una oportunidad Pablo llega a una isla y había un mago allí llamado Bar Jesús, entorpeciendo la predicación de la palabra que él estaba hablando al procónsul, él estaba hablando a la jerarquía. Y este tipo, yo no sé sabe qué es lo que trataba, pero parece que estaba tratando yo no sé si haciendo alguna gracia, alguna payasada para impedir que el procónsul escuchara. Y Pablo le dijo, ¿hasta cuándo trastornaréis, hijo de Satanás, papá? Y le echó tremenda maldición y dijo, y ahora quedará ciego por un tiempo. Y dice que el hombre andaba. Tremendo poder. ¿Y sabe qué me dice eso a mí? Mire, hay que tener mucho cuidado cuando uno comienza a interponerse, a obstaculizar el Evangelio y la palabra de Dios. Sobre todo cuando Dios está tratando con una persona. Yo le voy a decir algo, yo no sé. Yo me he visto en situaciones en mi vida donde he puesto en disciplinas a personas
¿sabes? Y la persona no ha aceptado mi disciplina, se ha ido de la iglesia o algo de eso, y yo delante del Señor lo he puesto en disciplina donde quiera que esté, por rebelde. Y he creído que Dios dice que lo que uno ate aquí en la tierra va a ser atado en el cielo, lo que uno desate aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Por pecado y por mal comportamiento y por divisiones y por cosas que no tienen que ver, hemos pronunciado disciplina sobre personas. Aunque ellos han tratado de escaparse yéndose, porque hoy en día la gente, eso es lo que pasa, ¿verdad? Hoy en día tú le llamas la atención a una persona o quieres corregir a una persona y ¿qué haces? Se te va de la iglesia rápido. En nuestro país eso no se usaba, en nuestro país la persona aguantaba ahí. Muchos de nosotros quizás nos pusieron en disciplina allá y los aguantamos, ¿verdad? Estuvimos ahí sentados el tiempo porque amábamos nuestra iglesia, amábamos nuestra gente, amábamos nuestros pastores, aunque a veces, pero aguantábamos la disciplina. Hoy en día no. Hoy en día tú le dices a una gente, oye, mira, por eso que estás haciendo, estás diciendo, me voy de la iglesia. Pues entonces ahí es cuando uno usa el poder del Espíritu Santo y retira la bendición de Dios sobre esa persona hasta que reaccione y se arrepiente. Y lo pone en disciplina. Se puede ir, pero yo reunido con el Señor en oración, lo pongo en disciplina por trastornar los caminos derechos. Claro, esos son casos extremos de gente que hace cosas horribles, que ofende, agrede, falta de respeto, hace de todo, divide y después se va por ahí y se cree que vino, hizo la gracia y después se va para otro lado a hacer lo mismo. No, los pastores tenemos que usar de la autoridad espiritual y en el nombre de Jesús poner en el round espiritual en disciplina a esa persona. Amén. Entonces Elías ejecutó juicio, resucitó muertos, Amén, amén, amén. Amén. suplió necesidades. Todo eso en el poder de Dios, hermano. Gloria a Dios. Parece que él no perdió mucho tiempo lamentándose. Amén. Y cuando llegó a una situación donde había una escasez, donde había una necesidad, como el caso de aquella viuda, donde faltó el aceite, donde faltó la harina, ¿qué hizo él? Suplió la necesidad. Gloria a Dios. Porque a veces hay necesidades que hay que atacarla en oración y con el poder de Dios. Amén. Y no vivirse tanto quejando o no esperar que de alguna manera la caridad pública se ocupe de ciertas situaciones. Lo que hace falta aquí para paliar un poco de necesidades son hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Entonces todas, y porque, pastor, porque usted me dice más o menos todas esas cosas que ella hizo, para que usted vea las cosas que se pueden hacer en el Señor. Y entonces, de todas estas cosas que yo les he dicho, viene Eliseo y le dice, es importante, Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que yo te dé. Yo creo que nunca esa invitación a pedir se ha cerrado. Es más bien, se ha amplificado en la voz del Señor Jesús. ¡Pide! Amén. Amén. Sí, pastor, yo voy a pedir que el Señor me dé la casa, que la necesito. Voy a pedir que el Señor me dé el Mercedes-Benz que me hace falta. Le voy a pedir al Señor. No. Estas cosas, escúchame bien, look at me. Estas cosas no son mal pedirlas, no está mal pedirlas, no quiero que digas eso. Pero es que estamos cansados de gente pidiendo cosas materiales for once. We need people que ardientemente pidan por las cosas espirituales. Que esa misma pasión, ese mismo interés por cosas materiales, que esa misma seducción, esa misma fascinación que nosotros tenemos por tener algunas cosas materiales que son lindas y son buenas, las tuviéramos por las espirituales. Amén. Que las espirituales, que las cosas que vienen de Dios, que el poder de Dios, que la manifestación del poder de Dios nos atrajera de la misma manera, sedujera nuestro sentido. Como vemos que Elías, si puedo usar esta palabra, con buenas intenciones, fue seducido Eliseo, al ver las cosas que Elías hacía. ¿Qué quiero decir con eso? Que él veía todo aquello y él sentía una atracción a experimentar cómo sería hacer lo mismo que él hace. Gloria a Dios. Entonces, a veces vamos a las iglesias y vemos las cosas maravillosas que Dios está haciendo en otras iglesias y lo que queremos es como de alguna manera que el pastor o que alguien vaya a copiar y traiga para acá. No, yo lo que quisiera es
que tú y yo sintiéramos en el corazón, si vemos algo donde Dios está obrando, que Dios lo haga conmigo también. Gloria a Dios. Porque hay muchas cosas nuevas y cosas distintas y Dios es creativo. Basta ya de estar copiando, de vivir de la ilusión de lo que en otro lugar está haciendo, que venga el Espíritu Santo a nuestra vida y haga cosas nuevas aquí en medio nuestro. Pero hay que pedirlo. ¿Cómo va a venir esto? Hermanos, ¿cómo le vino Eliseo? ¿Pidiendo? Deseándolo en su corazón y expresándolo. Yo quiero, Señor, una doble porción. Miren, como le digo, una cosa. ¿Por qué no pedir una triple porción del poder de Dios? Gloria a Dios. Si él pidió una doble, ahora vengo y atrás digo, dame una triple. Pero yo no sé si yo me estoy haciendo comunicar bien, pero tú tienes que escuchar estas cosas que yo estoy diciendo, visualizar lo que ahí ocurrió y sentir una especie de excitement, I wonder, una especie de santa contentura, porque yo quiero eso, Señor. Yo quiero que tú vengas a mi vida así. Yo quiero que tú me uses. Dame, Dios de la gloria, de tu Espíritu Santo y úsame in that fashion. Or even more than that. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo yo puedo ser parte de este ministerio que llamamos Buenas Nuevas, llenos de tu Espíritu Santo? Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, Él le dice, pide lo que quieras que haga por ti. Entonces, ¿cuál es la manera? Pedir. Es una inquietud interna, como puse ahí, ardiente por las cosas del Espíritu, por ser usado, por ver la manifestación del Espíritu de Dios, trasladada a la vida devocional. Quiere decir que yo voy a buscar espacios y yo voy a comenzar una nueva etapa en mi vida donde yo en mi vida devocional voy a decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder, dame una doble, una triple porción, pero dame una porción donde yo pueda ser usado para tu gloria y donde yo vea tu poder fluir a través de mí. Y yo pueda bendecir donde hay una necesidad, y yo pueda sanar donde hay una enfermedad, y yo pueda liberar donde hay una opresión. Pero no inventando cosas humanas, sino con tu poder. Amén. Amén. ¿Ven? Se puede pedir, miren, en Lucas 11:13 dice, y el Señor está hablando sobre otra cosa, pero miren el final de este texto. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo ¿a quién? A los que se lo pidan. Y no se está refiriendo al Espíritu Santo en modo de salvación, porque eso no se pide. Y está hablando de hijos pidiéndole al Padre, ya son hijos. Está hablando de una manifestación especial del poder de Dios, del Espíritu Santo, en aquellos que lo piden y lo buscan. Y dice que Dios está dispuesto. Dice, ¿cuándo? Dice que Dios se agrada de que tú se lo pidas. Hermano, yo estoy seguro, yo tengo la tesis de que hay mucha gente que hoy día no está llena del Espíritu Santo y no está obrando poderosamente en el Evangelio, porque no lo piden, porque eso no es parte de su devocional. Estaría bueno escuchar por un momentico de por qué oran. Y no digo que hacen malas oraciones, pero están tan concentrados quizás en la rama que se le olvidan ir al tronco, ¿no? No digo que sean oraciones malas, pero ¿cuántas de nuestras oraciones son esas? Espíritu Santo, lléname, que mi copa rebose, como decía David. Úsame para tu gloria. Y cuando nosotros toman inspiración de grandes hombres de Dios que ministran en la palabra, que ministran misioneros, que ministran en la música, que ministran en la consejería,
que ministran en el pastorado, que ministran en lo que sea. Pero ¿cuántos tomamos de allí como el punto de referencia, el punto de partida? Yo no he confirmado esto, pero yo oigo una historia por ahí de que Moody se inspiró en Spurgeon. Y creo que Moody hizo una oración, algo así, de que si Dios usa a Spurgeon como lo usa, también puede usarme a mí. Él lo pidió. Y yo quiero que usted me entienda que yo estoy poniendo un tremendo énfasis en el pedir. Es la clave de todo esto. El pedir, la unción, la llenura, la presencia, la manifestación, la porción poderosa del Espíritu Santo. Amén, amén. Creo que la Biblia nos estimula, nos invita, casi nos empuja a pedirlo, Amén. a buscarlo. Amén. Amén. Ahora, la manifestación en nuestros días, yo creo que parte, si no toda, de la manifestación del poder del Espíritu Santo viene por vía de los dones. Primera de Corintios 12, del 28 al 31 dice: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente el apóstol, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y entonces dice: procurad, escuchen, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Ahora, muchas veces ese luminoso texto que viene ahí, ese luminoso pasaje que viene ahí, que es Corintios 3, ilumina tanto que a veces le quita el brillo al 12 y al 14. ¿Por qué? Porque el 3, Pablo lo va a introducir, dice: procurad, escucha lo que dice Pablo, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, y habla del amor, ¿verdad? Y entonces mismo muchos ya se bajan del caballo: yo lo que quiero es amor, yo no quiero dones. Y a veces ni amor ni dones, porque lo que Pablo va a introducir ahí, Pablo lo que va a decir es que el amor debe ser el regulador de los dones, debe ser la motivación principal del cristiano. Yo ministro mis dones y mi poder por amor, ¿verdad? Los dones son como los instrumentos mediante los cuales yo voy a canalizar mi amor hacia la persona. Si está enferma y lo amo, voy a sanarlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Si tiene una necesidad, voy a orar porque el Espíritu provea. Yo creo que existe tal cosa, porque el Espíritu Santo provea, y a lo mejor si Dios pone en mis manos la provisión, ser yo el que ministre, pero todo eso es por amor. Es lo que dice la Escritura. Pero fíjense, queridos hermanos, que después, yo salté al versículo 31, que es donde dice procurar. La Biblia de las Américas dice: desead ardientemente los dones mejores. Por eso le puse así como título, porque me gustó la traducción. Aquí dice procurar, ¿verdad? En el versículo 31 de Corintios 12 dice: procurad pues los dones mejores. Buscarlo, estamos hablando de eso, pídelo. No se trata de que vaya a una esquina a buscarlo, pídelo. Muchas veces sí se encuentran bajo la inspiración de un hombre de Dios que los tiene. Pero en la traducción de la Biblia de las Américas dice: desear ardientemente. ¿Ya? Desearlo. Y pasando al capítulo 14, de ahí mismo de Corintios, 1 de Corintios, Pablo entonces amarra las dos cosas. Porque aquí la gente: no, Dios lo que quiere es que ame, Dios no le interesa los dones. No, espérate, mira el versículo 14:1. Seguid el amor, y procurar los dones espirituales. A ver, yo digo un día que nosotros los latinos, por una cuestión antropológica de la cual yo no me voy a meter ahora, muchas veces tenemos el criterio de que nosotros en la vida nos toca una u otra cosa. Nosotros somos gente que tenemos una mentalidad de A o B. Si tengo A, no puedo tener B. Y si tengo B, no puedo tener A. Sin querer eso lo trasladamos a la iglesia también, ¿verdad? Y podemos agarrar el mismo capítulo 12 y decir: no, aquellos que sean de los dones, que yo soy del amor.
Hay gente así. Hay gente, hermano, ¿y cuál es tu don? ¿Por qué tú no sirves? No, yo lo que hago es amar. Bueno, si tú amas, procura los dones para amar mejor. Porque si yo te amo a ti, pero no tengo capacidad de hacer algo por ti, mi amor, pero si yo te amo y tengo la unción de Dios para ministrar a tu necesidad, es mucho mejor, ¿verdad? Por eso dice, seguir el amor y procurar los dones mejores. Amén. Entonces, pero dice procurarlo otra vez. Pide, procura. Get some excitement about this. Apártalo todo. Make at least 5 or 10 minutes of your devotional about asking God, give me your power. Convierte 10 o 15 minutos de devocionales, de tu oración en algo así. Señor, dame de tu poder. Señor, yo veo en la Escritura que a través de fulano has hecho esto, a través de Mengano has hecho esto. Yo veo que Corintios 12 dice, que Corintios 14 dice, yo quiero algo de eso, úsame. Amén. 14:1 dice, procurad, seguid el amor y procurad los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Y ahí habla de por qué la profecía. No me voy a meter tú puedes estar inclinado a ser usado por el don de la profecía. Yo he visto gente que Dios lo usa con un don de profecía tremendamente. Pero hay más, hay otros dones. Por ejemplo, uno no cesa de aprender. Hay otra parte donde habla de los dones, dice, los que exhortan. Y resulta ser que la palabra en griego para ese don es como energizar. Es como si el texto dijera, los que energizan. O sea, una unción sobrenatural que tiene cierto tipo de gente para energizarte. Son esa gente que tú llegas así y sales de ahí como Sansón con toda la melena. ¿Verdad? Oye, y tú dices, ay pastor, eso tiene una diversidad de dones. Claro, se dice hay diversidad de dones. Y hay gente que se piensa que son los de Corintios nada más, y otros dones. Pero hay que procurarlos. Ahora, no, si tú eres una gente amargada, no venga así y no tienes el don de exhortar. De energizar. Si yo voy a tu casa, o cada vez que hablo contigo por teléfono, lo único que oigo es quejabanza, como alguien dijo por ahí, y lo único que oigo es murmuración y crítica, tú no energizas. ¿Verdad? Tú no eres de los que exhortas, tú eres más bien de los que deprime y causa división muchas veces. Los dones son para eso. ¿Cómo se puede estar muy lleno del Espíritu Santo y ser un tropiezo para la obra de Dios? Claro. ¿Cómo te sabe eso, pastor? Corintios. Esta misma gente que estamos hablando. Pablo dijo, yo no los puedo llamar los espirituales porque soy carnal. Por eso Pablo dice, hace falta amor. Gloria a Dios. Si ustedes hasta se acusan unos a los otros delante del gobierno. Amén. Hace poco nosotros, una iglesia muy grande, importante, una mega, no voy a decir el nombre porque bueno, como estamos filmando, a lo mejor, pero una iglesia importante con la que yo trabajé hace unos años, tenía un individuo allí, responsable de un área importante de la iglesia que tenía que ver con las misiones. Yo le soy franco, a mí nunca me gustó el individuo, tuve 2 o 3 roces con ellos, trabajando en misiones para Cuba y eso, porque sentía siempre, y esto es un poquito americano, ¿no? Sentía un poquito la desconfianza, como que los latinos, incluso una vez me vinieron a decir, no, porque esta iglesia no es un ATM. Tenía el criterio de que todos los latinos íbamos ahí por dinero, y yo le estaba haciendo un favor, sirviéndole de práctico en mi país, de práctico. Pero bueno, hace poco surge. Yo me quedé impávido, porque esto lo vi con las noticias, esto fue un noticiazo por las cadenas, de que esa persona ha sido acusada ante un tribunal, ante la corte, por el gobierno de la iglesia, por el liderazgo de la iglesia, por desfalco.
de casi $800,000 a lo largo de todo su trabajo al frente de las misiones. Y entonces estaban acusados y fotos con esposas y para aquí y para allá. ¿Y tú sabes lo que yo pensé? Y eso soy yo. Yo dije, ¿por qué lo van a acusar? Todo ahí a la luz pública, ahí. Abogados para aquí, el abogado dice una cosa, el abogado todo delante de los perdidos, la acusación, el que se lo pastor se robó $80,000. Bueno, dice la Biblia, hablando de ese texto, y yo estoy haciendo este paréntesis para que usted vea, pero hablando de ese texto, Pablo dice, vosotros acusáis unos a otros, parafraseando, dice, no es mejor que sufrís el agravio, súfrelo, bótalo, ok, despídelo, pero ¿para qué lo llevas a los tribunales? A estas alturas, en una mega iglesia que tiene millones. Ese es mi punto de vista. Si yo fuera, es fácil usted estar aquí. Bueno, está bien, si yo fuera el pastor, yo no lo acusaba. Voy a llevar a nadie, expulsarlo, claro. Expulsarlo de la congregación o tomar todas las medidas disciplinarias necesarias. Pero la Biblia dice, hablando de dones, que hay gente en la congregación suficientemente capaz para ese juicio. O sea, hay gente espiritual, suficientemente espiritual en la congregación para sentarse y decirse, mira, supimos esto, lo que hiciste está mal, esto está mal, estás separado, estás qué sé yo, has hecho un gran daño a la congregación, go your way, y ya. ¿Y qué hacemos con los 80,000 ahora? Sufrirlo, porque él no lo va a devolver tampoco. Sufrirlo. Pero yo no le doy el gusto a la CNN, ni a la NBC, ni al MSNBC, ni a toda esa gente de andar discutiendo y vituperando, porque a esa hora se aprovechan de todo y no empiezan a hablar solamente del que causó, aprovechan y se llevan entre las patas a la congregación y a todo el mundo, y a la iglesia, y usan todo eso para caracterizarnos a nosotros. Y salen 4 o 5 talking heads, como le dicen, y tú los ves con su voz hablando y discutiendo. What do you think about that? Oh, that's church. There's something major going on here, church, because something, you know, did the pastor knew? El pastor sabía. Y cuando viene a ver, todo es all over the news. Y el mundo y los inconversos viendo eso. Y diciendo, Entonces, yo creo que si yo he entendido bien la Biblia, la sabiduría convencional indica que ese era un caso que se debía haber manejado internamente, no importa lo grande que fuera. Y las pérdidas, es que aquí todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere litigar. Y el cristianismo también se trata de perder, de sufrir y de move on. Yo no lo hubiera hecho, no lo hubiera llevado a los tribunales, de verdad que no. Bueno, pastor, y si hacen una cosa de esa, un asesinato, otra cosa, eso son otras cosas, no sé, es muy, habría que ver. Pero por eso, no duda. Pablo habla de eso, y Pablo no está hablando de asesinato. Pablo dice, se llevan a los tribunales unos a los otros porque se defraudaron. Bueno, pues sufrir el agravio. Amén, hermano. Entonces, pero bueno, el paréntesis sobre los dones, lo importante que es tener gente con dones en la iglesia. Elías, de hecho, también ejecutó juicio sobre eso. Bien, Cristo está interesado en que nosotros busquemos de su poder. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque lo dijo en Hechos 1:8, es más, lo estableció. Te voy a decir algo, el poder siempre. Yo no sé de qué manera nosotros podemos leer la Escritura y no percatarnos de que el poder y la manifestación sobrenatural siempre acompañó el evangelismo. No fue solo predicar, y de hecho en el predicar hay poder. En el predicar hay poder. Ninguna persona se salva si el poder de Dios no obra a través de la palabra en el corazón y produce la regeneración. Correcto. Pero también hubo manifestaciones de dones y de cosas sobrenaturales. Siempre acompañó. Cristo levantó paralíticos, libertó endemoniados, multiplicó alimentos. ¿Qué no hizo el Señor y qué no hicieron los apóstoles? Mientras predicaban, los acompañaba una serie de señales. Y es lógico nada más pensarlo, hermano, porque estamos hablando de un mensaje del reino de los cielos.
¿Cómo es posible que traemos mensaje del cielo, del Dios sobrenatural y nada sobrenatural va a pasar? Entonces la gente dice, bueno, pastor, es que lo sobrenatural te pasa ya que la persona se convierta. No, pero no solo eso, habían otras cosas. ¿O me vas a decir que no hubo sanidad, que no hubo liberación, que no hubo resurrección, que no hubo multiplicación? Por favor. Que no hubo hechos milagrosos aún después con los padres de la iglesia que sucedieron a los apóstoles, de los cuales tenemos por ahí récords históricos, no extrabíblicos. Se cuenta que a Policarpo, cuando lo estaban quemando, el fuego no ardía. Tuvieron que darle una puñalada, creo. Y tú dices, en definitiva lo mataron. Pero bueno, le intentaron quemar y no lo pudieron. Yo no entiendo por qué Dios no, porque tirar a la gente al fuego que no se queme es tremendo, ¿eh? Bueno, pero después lo mataron con el cuchillo, qué sé yo. No sé. Pero hubo milagros tremendos. Hubo profecías, hubo profetas tremendos. Juan Hus fue uno de los primeros reformadores, eso no está en la Biblia. Juan Hus, uno de los primeros reformadores, cuando lo iban a quemar, le dijo, el día que lo iban a quemar, dijo, vais a quemar un ganso, pero en 100 años se levantará un cisne, el cual no podréis destruir. Y a los 100 años surgió Martín Lutero. Amén, amén. Vais a quemar un ganso, pero en 100 años se levantará un cisne que no podréis destruir. Y con Martín Lutero no puede. Amén. Tremenda profecía. Dios nos ha acompañado con señales y los apóstoles hasta lo pedían. Ahora me viene a la mente ese texto, yo lo he dicho aquí. Mientras se extiende tu mano para que se hagan señales, maravillas y prodigios en medio de tu pueblo, fue la oración de ellos en Hechos. Yo he orado aquí y he mencionado esa frase. Amén, hermano. Por ejemplo, Cristo estableció eso en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pablo, el gran Pablo, dice en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder, en el Espíritu y con plena certidumbre. Y algunos dicen, no, pastor, eso es lo que tiene que ver, que lo que está diciendo ahí es que el evangelio vino con poder y por eso fue cierto que la gente creyó. O sea, que la evidencia de que había poder en él es que hubo creyentes. Puede que sí, en parte, pero Pablo, donde quiera que fue, también ministró con sus dones sobrenaturales. Porque hasta sobre un muchacho que se cayó por ahí arriba, y espero que ojalá que nadie se caiga mientras yo predico, se tiró sobre él y el muchacho volvió a la vida. Entonces, yo creo que Pablo se está refiriendo al poder con que actuaron los apóstoles. ¿Me van a entender, hermano? Bien, yo sé que a ustedes están aburridos, pero a mí me apasionan todos estos temas. Entonces, busca un hombre de Dios que te inspire y pídele a Dios de su unción, la del cielo, pero ve más lejos. Ve más lejos. Yo tengo un amigo querido que cuando nosotros estábamos allá en Cuba, por allá por un monte, en un retiro con 10 varas de hambre afuera, de lengua de hambre afuera, qué sé yo, él nos contó que la madre le dijo a él, su mamá, le dijo proféticamente un día que Dios lo iba a hacer, lo iba a usar a él predicando en las naciones, en Latinoamérica, en muchos lugares. Y yo que lo conozco, te puedo decir que efectivamente ese muchacho estaba en Cuba, ¿sabes? Y soñaba que iba a salir en esa época. Ese muchacho, y no es bautista, es pentecostal, pero él ha predicado, y es un ser humano con sus defectos y sus virtudes, pero ha predicado en muchos lugares. Yo he visto esa profecía hecha realidad. Sin muchos ruidos y sin muchas cosas, pero estaba en varios pueblos, en varios países latinoamericanos y ha predicado el evangelio. Aquí en Estados Unidos estaba en muchos lugares, por todos lados. Se lo dio a su mamá. La profecía. ¿Yo puedo profetizar al pastor? Claro, pídeselo al Señor. Bueno, pero si Dios tiene otro don para mí, Dios te va a aclarar eso. Y va a usar a los líderes para
para eso también. Para eso estamos acá. No quiere decir que ahora tú mañana vas a salir, y eso también pasa, porque Dios es un Dios de orden y todo tiene su canal, todo se manifiesta por su canal, ¿no? Pero no que tú mañana vas, ¡ay! ¿Ya te acuerdas de esto? Como el cuento. Yo le he hecho este cuento aquí, este es uno de mis cuentos famosos, de un pastor que está aquí, que dice que en una oportunidad, yo no me sé el nombre, el pastor, pero está aquí en Miami, en una oportunidad le estaba predicando y una hermana, esas locuras y esos éxtasis descontrolados, ten cuidado. Dice que una hermana empezó en medio del servicio, y ella se acercó y le dijo, él es guantanamero, no tiene ese acento, y dijo, pero mi hermano, ¿qué es lo que le pasa a usted? Dice, ay pastor, que cuando el espíritu me coge me saca del quicio. Y él le dijo, pero mi hermana, si el espíritu vino para ponerla en el quicio, ¿cómo la va a sacar? ¿Eh? Si el espíritu vino para ponerla en el quicio, ¿cómo la va a sacar? Pero es verdad, el espíritu no quiere sacar a nadie de quicio, de los sectas y todas esas cosas las del paganismo. En la escritura no dice por ningún lugar que mientras ministramos a Dios y mientras recibimos de su unción y mientras ministramos a los demás con dones y manifestaciones, el cerebro necesita apagarse. No lo dice. Oraré en el espíritu, pero oraré también ¿con qué dice la Biblia? Con el entendimiento. Gloria a Dios. Entonces ahí yo puedo estar ministrando una manifestación de armonía, pero yo estoy en control y pensando en lo que está sucediendo. Ay, que entré en un trance. Hace poco escuché yo una explicación y no quiero, usted dirá, pastor, me parece que está desanimando a la gente que busque los dones. No, que lo busquen bien. Pero hace poco yo escuchaba a un pastor hablando correctamente de que los trances y esas cosas siempre fueron de paganos. Los cristianos no entran en trance. Usted dice, bueno, pero Pablo recibió un éxtasis, Pablo recibió una visión y él vio y explicó todo lo que había visto. Digo, bueno, es que vi cosas que no podía decirlo. Pero no dice que Pablo quedó en un estado letárgico, en pecado. Fíjense, hermano, fíjense. Los corintios estaban tan echados a perder que en sus trances decían que Cristo era anatema. Decían Jesús, porque ellos tenían el problema de los gnósticos que separaban a Jesús del Cristo. Pensaban que el Cristo era un espíritu de Dios que andaba por ahí y Jesús había sido ese hombre. Y entonces decían que el hombre era anatema. Eso pasaba en Corintios. Por eso Pablo le dice, ninguno que hable por el espíritu llama anatema a Jesús. Y eso es otro punto clave de los dones. La persona que tiene el poder de Dios y que está habitado por el Espíritu Santo habla de Jesús, exalta la figura de Jesús, centraliza al Salvador, la cruz de Cristo. Entonces busca un hombre, pídele. Yo te voy a decir algo, déjame decirte algo antes de parar, porque yo digo, bueno, pastor, qué bueno a tener el Espíritu Santo. Yo quiero eso, yo lo voy a pedir, pastor. Yo voy a entrar en un periodo en mi vida y voy a arreglar mi devocional para decirle, Señor, lléname de tu Espíritu, manifiesta tus dones, úsame con tu poder. Ahora, en Judas 1:19, miren lo que dice una versión. La Biblia latinoamericana y la Biblia de las Américas. Dice Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, hablando de la gente que hace divisiones. Individuos mundanos. La versión suya va a decir los sensuales. Seguro dice eso. Pero aquí las otras versiones traducen ya en vez de sensuales, traducen mundanos. Es lo mismo. Lo mismo. Es una gente que lo que le interesa es cómo se siente. Entonces, viene de sensual y viene de sensorial. De las cosas del mundo, de la gloria del mundo, de la belleza del mundo. Esos son los que causan divisiones. Y dice algo tremendo. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Hay una verdad tremenda en eso. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que comenzar a romper con la mundanalidad y con la sensualidad y convivir detrás de los placeres. No estoy hablando de sexo. La gente cuando se menciona placer, la gente dice,
hablando de sexo. No. Placer son un montón de cosas, ¿no, verdad? ¿Verdad? Llegar a mi casa y comerme un tanque de comida sí es un placer, ¿verdad? Entonces, no se trata. Un placer es vivir dándole rienda suelta a lo que mis sentidos desean. Ese amor al mundo es el enemigo de tenerlo. Por eso los grandes hombres de Dios que Dios usó de manera tremenda fueron individuos, si usted estudia la historia, que comenzaron a tener una ruptura con el mundo de alguna manera, pues, empezaron a vivir una especie de separación para Dios. Pastor, por eso es más difícil, porque yo voy a mi trabajo y digo, usted puede estar en su trabajo conversando con sus amigos, con su compañero de trabajo y estar separado de eso. Separado de lo que se habla, separado de esos criterios, separado de lo que se dice. Bien. Termino con Eliseo. Porque Eliseo pidió una doble porción. Y si tú te pones a ver cosas que hizo Elías y cosas que hizo Eliseo, más o menos hicieron las mismas cosas. Pero Eliseo hizo algo, yo aquí una vez lo leí, algunos hermanos dijeron, oye, yo nunca había visto eso en la escritura. Pero Eliseo hizo algo muerto. Los huesos de Eliseo hicieron algo muerto que es increíble. Y yo se los traje ahí como medio de que ustedes comprendan que las potencialidades con Dios son inagotables. Tú no las puedes encasillar. No, de una mano así o de una mano así. No, tú tienes que pedirle al Dios que te use de una manera multiforme. Claro, no te va a mandar a hacer cosas inmorales, porque Él es el Espíritu que cosa santo. Pero dentro de la santidad hay tantas cosas que el poder de Dios puede hacer, hermano. Y en 2 de Reyes 13, del 20 al 21 dice, y murió Eliseo. Después que hizo una pila de cosas, Eliseo hizo milagros similares a Elías, purificó aguas envenenadas. Oye eso, sanó lepra, convocó ejércitos espirituales. Esa es la tremenda. Tú puedes decir, bueno, Elías fue traspuesto por Dios, pero Elías convocó ejércitos espirituales y oró porque los ojos de sus enemigos fueran abiertos. Dice que la gente abrieron los ojos y vieron miles y millares de ángeles y de ejércitos celestiales apoyándole. Eliseo en el medio y detrás de él. Esto es una imagen cinéfila, ¿no? Y detrás de él un montón de carros. Pero lo mejor, sanó la lepra de Naamán, que ustedes saben también. 2 de Reyes 13, del 20 al 21 dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, los moabitas traían un muerto, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron el hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Los moabitas andaban con su muerto y vinieron unos asaltantes y los tiraron aquí, porque en definitiva lo tiraron para allá y ahí estaban los huesos de la tumba de Eliseo. Cuando tocó los huesos de Eliseo, el tipo se paró y se fue para su casa. No tenemos un Dios grande. Amén. Con la sombra de Pedro, ¿verdad? Y hay quien ve eso y dice, oye, eso no puede pasar en nuestro día. Y líbrete Dios de intentar cosas semejantes porque te quieren crucificar aquí. Yo no sé. Yo sé que mi Dios es. Yo sé que hay gente que arma desorden y hay gente loca por ahí. Pero el precio a pagar es muy caro si uno trata de estrangular estas cosas. Yo prefiero lidiar con los desórdenes y con poner a alguien en el quicio, ¿verdad? Antes que decirte a ti o decirle a esta congregación, no pidas, no busques más, confórmate con venir aquí, sentarte tranquilito, canta tu himno y no, pide al Señor, pide que tú quieres que Él te dé, ¿verdad? Pídele de sus dones, pídele de su poder. Entonces que Dios nos bendiga a todos. Recuerden el título, desead ardientemente el poder del Espíritu Santo. Que decía en ese texto, desead ardientemente los dones de Dios. Amén, hermano.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Vamos a salir a buscar los dones, el poder de Dios. This is what we need. This is what we need. No, pastor, lo que necesitamos es poner, no sé, una carrera de caballo aquí de la 14 a la 2. What we need es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Amén.